Buenas, buenas, estamos en un nuevo capítulo de 5 Estrellas Podcast. El día de hoy tengo un invitado acá, o bueno, realmente no lo tengo acá, sino que estamos conectados de forma virtual. Él está desde España, yo estoy aquí en Colombia. Aquí son las 12:30, allá son las 7:30 de la noche. Estoy con Santiago Barragán, un músico graduado de Berklee y una persona con una cantidad de experiencias de vida muy interesantes que me pone muy contento de tener como invitado el día de hoy. Entonces, bienvenido, Santi. Gracias por la invitación. Bueno, Santi, tú eres una persona que, si yo tratara de resumir lo que tú haces, diría que eres alguien que intenta volverse no solo competente, sino muy bueno en distintas áreas de la vida, ¿no? Entonces, lo he visto pues desde lo que te he conocido, pero también desde lo que muestras en redes. Le has metido la ficha y muestras tu proceso a áreas como el baile, a cómo llevar una relación sana, que justo te casaste este año con una chica de la India, el dibujo, calistenia, haces ejercicio con pesas y lo muestras también, practicas o has practicado ayunos, sueles hacer síntesis de las ideas más relevantes de los libros que lees, y esto lo tienes en tu página web y también en tu Instagram. Meditas, también eres profesor de yoga. Por ahí también investigando vi que tenías un podcast que se llamaba o se llama Ecuanimidad. eh, Tienes un weekly newsletter, eras vegetariano, también mostraste tu proceso como en el ping-pong un poquito, leías de finanzas, ahora también supe que ajedrez. Bueno, en general son muchas cosas, estoy seguro que se me escapan bastantes probablemente, eh, pero muestras que te has vuelto muy, muy competente en esas áreas y mejor que eso, quizá. Entonces lo primero que quisiera preguntarte es qué gasolina hay detrás de hacer esto, como de querer llegar a ese nivel tan bueno en áreas tan distintas de la vida, donde otra que me faltó fue todo el tema del coaching, que ahora eres un coach certificado también. Entonces tú te gradúas de músico en Berklee, en Boston, y luego, pues, o en paralelo a esto también empiezas a hacer todas estas actividades. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de hacer todo esto? Eh, pues bueno, creo que empezaría por decir que um, de pronto desde que era joven, vete a saber de dónde vino la idea, pero quería un poco, eh, me llamaba un poco la atención la idea de una vida no convencional. Entonces yo creo que desde que tenía 14 15 años, en ese momento, digamos que la idea de ser extraordinario era algo que naturalmente estaba creciendo en mí poco a poco. Y duré varios años, de hecho, donde focalicé todos mis esfuerzos, todas mis energías, todos mis recursos hacia la música. Entonces, durante muchos años probé lo que era ser músico de tiempo completo, pero no solo profesionalmente, sino que la música fuera tu vida. O sea, fue un nivel de aspiración, de pasión. Yo creo que muchas personas lo llamarían obsesión. O sea, realmente, claro, yo tuve la oportunidad de salir del país a mis 18 años y lo primero que me di cuenta es el increíble nivel que hay en muchas partes del mundo. Y muchas de estas personas eran personas que no solo tenían ese nivel de dedicación, sino que siempre lo han tenido. Siempre lo han, digamos, desarrollado. Y obviamente, pues, cuando empiezan desde tan jóvenes, pues, muchas veces ni siquiera viene el deseo de ellos, viene el deseo principalmente de, pues, de sus familias, de sus padres. Y entonces yo me sentía atrás, me sentía que si quería ser extraordinario en la música, pues tenía que dedicarle mucho, mucho trabajo. Y yo sí, a pesar de que nunca pensé que yo fuera una persona talentosa o inteligente necesariamente, es decir, nunca, o sea, de todas las cosas que he explorado, yo creo que aprender a manejar
y de pronto el ping-pong fueron cosas que no recuerdo que fueran difíciles, o sea, que tuviera que poner como mucho esfuerzo, pero de resto las otras 20.000 cosas que quise explorar, todo era increíblemente difícil e increíblemente lento. Y viví esa vida muchos, pues un par de años y después cuando tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, en Boston, y claro, o sea, de alguna forma llegas a un punto donde te das cuenta eh, que de pronto no es sostenible necesariamente eh, ese nivel de obsesión. O sea, finalmente cuando la gente ve la vida de alguien como Jeff Bezos, Elon Musk, cualquier artista que realmente esté en el top 3% a nivel mundial, las cosas que a uno le causan admiración en la superficie, curiosamente son las mismas cosas que nacieron porque tienen vidas tan poco peculiares, tan poco sostenibles y estables, que es lo que la gente de alguna forma creo que nunca hace la conexión. O sea, finalmente no es que ellos hayan encontrado el camino necesariamente para hacer esas cosas extraordinarias sin costo alguno. Es que siempre hay un costo y el costo es gigante. O sea, el costo es que pierdes todo tipo de moderación en el resto de las áreas de tus vidas, de las diferentes áreas de tu vida. Y ya está, pues salí de la universidad y me di cuenta que ese no era un precio que podía pagar. O sea, finalmente yo creo que especialmente en términos de salud mental era sofocante estar como en esa carrera de las ratas. Obviamente digo carrera de las ratas, mucha gente se refiere simplemente pues como a la trayectoria corporativa donde la gente solo busca más dinero o busca mejores oportunidades laborales, pero digamos que ese deseo insaciable de más se presenta con estatus, se presenta con fama, se presenta en las artes, con talento. Y es curioso que es un vicio, o sea, para muchas personas no es algo genuino y consciente, es simplemente un monstruo que se sigue alimentando más y más. Entonces, eh, para mí la gran sorpresa fue que si quería, digamos, integrar excelencia y aprender muchas cosas en la vida y no sé, o sea, cumplir las metas que me había puesto, tenía que de alguna forma utilizar otro camino, un camino que no sacrificara, digamos, ciertos puntos fundamentales de mí mismo, es decir, mi salud física, mi salud mental, mis relaciones humanas. Y y desde ahí decidí ir al 20% de lo que genuinamente hubiera querido ir en términos de intensidad. Y es lo que creo que después de 10 años ha pagado muchos frutos, porque finalmente lo que estás viendo es un estilo de vida donde hago muchas cosas durante el día y es un avance de un granito de arena. Pero ese granito de arena en 10 años pues se ve como algo importante y por supuesto con toda la humildad de decir que no estoy cerca de, ¿qué te digo? De llamarme profesional en muchas de estas áreas. O sea, soy músico profesional porque finalmente, pues bueno, el nivel de educación que tuve y de, no sé, de experiencia pues fue gigante. Y hasta este punto puedo decir que soy un coach profesional porque llevo 3 años haciéndolo tiempo completo, como, digamos, como profesión. Pero el resto de las áreas que para muchos pues encuentran que tengo facilidad, que he adquirido cierto nivel de experiencia, pues soy completamente consciente que yo solo estoy pues simplemente en la mitad, es decir, en un espectro donde tengo ciertas habilidades, pero pues hay mucho más por explorar y por aprender, pero lo que me permite mantenerme en el juego es que finalmente es un poco como la realización de que siempre uno está en la mitad. O sea, realmente desde el día 2 que estás empezando a tocar la guitarra, ya estás en la mitad entre los que no saben nada
y los que saben un universo entero sobre la guitarra. Y eso nunca va a cambiar. Después de 10 años, después de 30 años. O sea, hay un top 1% y ese top 1% es la gente que tiene la genética y tiene el contexto y tiene mejor dicho, un mundo de variables que se alinearon perfectamente. De la misma manera que solo hay un Elon Musk, ¿sabes? Y no es algo que necesariamente sea triste de saber. O sea, es, no sé, como pensar que yo no voy a ser el mejor en el mundo. eh, no es, para mí de hecho es muy liberador porque ya solo puedo hacer, o sea, finalmente hago lo que puedo, adquiero, o sea, intento o sea, apreciar las habilidades mejor dicho, mi nivel de talento al nivel que es y, y saber que independientemente si metieras 5 horas más de esfuerzo en cualquiera de estas actividades, sí, mejoraría mucho más rápido, pero seguiría estando en el medio entre Mm, mirar a un montón de gente que no sabe tanto como yo, pero jamás, 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 jamás llega a ese punto donde sientes que ya estás en ese tope, porque finalmente las artes, ciencia, o sea, no importa como el arte en el que uno se desenvuelva, a medida que pones un pie al frente, el horizonte se mueve 2 pasos hacia atrás. Y es simplemente porque finalmente tu nivel de percepción de lo que es buen arte, de lo que es buena técnica, de lo que es buen conocimiento, va expandiendo también. Entonces, mejor dicho, la percepción de uno desde aquí es limitada. Y a medida que ujú. vas ganando esa experiencia, vas ganando dominio, eh, pues también tu percepción de lo que es posible también va creciendo. Entonces es un juego infinito, sí. Vale, bueno, dijiste muchas, muchas cosas, pero decías al inicio que tú siempre, o no sé si siempre, pero sí desde pequeño querías ser extraordinario. Eh, Quisiera ahondar un poquito en eso, de dónde sientes tú que pudo venir eso. Si nos remontamos a algunos libros o algunas historias, uno ve que muchas veces eso se origina como de ciertas inseguridades, ¿no? Que por demostrarle a los papás o al papá o algo externo, o hay casos donde no necesariamente, sino que simplemente la persona venía así. ¿Tú qué sientes que fue la gasolina inicialmente para luego ya pues que se concretara en todo esto? Bueno, creo que yo tuve la fortuna de... Yo cuando era pequeño yo hice 10 años de taekwondo y es algo que yo no elegí. Ujú. Es decir, que empecé a los 4 años, entonces no fue una decisión consciente de yo quiero ser extraordinario, es algo que, mejor dicho, he recordado que siempre había hecho cuando niño. Es decir, no tengo memorias de no hacer taekwondo porque cuando tienes 4 años, pues... Entonces a los 12 años de entrenar ya era cinturón negro Wow. y es como decirte que ya se había integrado un montón de disciplina, de perseverancia, digamos de facultades y cualidades que pues son vistas como necesarias para adquirir estas habilidades y conocimientos en el largo plazo. Entonces, por un lado es pura suerte, o sea, la suerte de que ese fue mi entorno y yo fui uno de pronto de esos estudiantes que le gustaba, que lo hacía bien y que no paró. O sea, finalmente todo el mundo pues empieza sus clases de pintura o de idiomas o ponle tú el nombre y finalmente la diferencia entre el que 10 años después lo sigue haciendo y el que no es el que siguió, simplemente. O sea, cualquier persona que haga cualquier cosa por 10 años va a adquirir naturalmente un avance en su conocimiento y en sus habilidades. Obviamente, genéticamente es el nivel de progreso, pues puede ser diferente persona a persona, pero habrá progreso. Ujú. Entonces, el problema es que obviamente cuando paras, cuando sales del juego, se acabó el juego. O sea, en el momento que dejas de practicar la guitarra, se acabó la aspiración de ser un guitarrista. Y, y yo tuve la suerte de ser una de las personas que no paró. Ahora,
¿qué facilita que no pares? Pues que lo disfrutes. ¿Qué facilita que no pares? Que tu entorno, tu círculo social, tu familia te apoye en esa meta. ¿Qué facilita que no pares? Que lo tomes de una manera sostenible, que tengas los recursos a la mano, ¿sabes? O sea, si, no sé, o sea, yo no sé esquiar. Y no sé esquiar porque en Bogotá no es algo que la gente haga. Y si, no sé, si en la esquina de mi casa hubiera un sitio para esquiar, pues de pronto no hubiera sido taekwondista, de pronto hubiera aprendido a esquiar. Pero de pronto hubiera empezado y de pronto me doy cuenta, no, la nivel me hace sentir incómodo. No, el balance, no, todo el equipo y el proceso es una mamera. Entonces de pronto no hubiera seguido. Entonces lo curioso es que a pesar de que, no sé, todo el tiempo estamos, no sé, cuando miramos a las cosas buenas que han pasado en nuestra vida, hay una tendencia de poner demasiado énfasis en mis decisiones y en lo que yo quería y en bla, bla, bla. Y no le damos suficiente peso a las circunstancias. Mi cuerpo funciona, no sé, mi cuerpo se le facilitó y el círculo social con el que estaba también permitió que me sintiera cómodo y que lo hiciera por 10 años. De pronto en otra escuela no me hubiera ido bien. De pronto con otro profesor no me hubiera ido bien. De pronto en otro tipo de arte marcial no me hubiera ido bien. Entonces viene un poco por ahí. Y por supuesto yo creo que cualquier persona que quiere ser especial, pues está buscando de alguna forma separarse de lo normal, del común y corriente. Entonces, de pronto, por supuesto, no sé, creo que no me sorprendería que si hubiera una intención muy fuerte de decir, todas estas personas van a tener una vida normal, pues yo voy a hacer lo diferente para no tener una vida normal. Y por un lado, lo mismo, podemos decir, funcionó, construir una visión funcionó. Eh, no sé, o sea, finalmente sentir que tenía el poder de construir y moldear mi realidad año tras año. Pero por el otro lado, las cosas más, o sea, los puntos claves que han permitido a que pueda hacer lo que he hecho durante los últimos 10 años, 100% son circunstancias, son 100% estar expuesto a recursos que me facilitaron un montón de ayuda y estar expuesto a encontrar mentores, o sea, en muchas formas personas que me alimentaban el espíritu y me incitaban a decir, vas por buen camino, vas por buen camino. Y esas cosas, o sea, no dependían de mí. Es decir, pude estar en la misma situación y no recibir ese pequeño recurso que sí me ayudó a seguir adelante. Entonces yo creo, o sea, sí, claro, o sea, hay muchas cosas que puedo decir. Este es el checklist de cosas que creo que todo el mundo debería hacer y todos tenemos un checklist, creo, de que cómo deberíamos vivir la vida. Pero creo que yo me gusta más darle peso a decir, somos muy afortunados, o sea, somos en las formas en cómo lo quieras ver, somos afortunados. Y de pronto el punto de diferenciación es que hay muchas personas que no saben que sí son afortunados, no saben que sí tienen las oportunidades a un centímetro de sus manos. Entonces es completamente posible que las personas que creen que no tienen suerte son personas que tomaron la decisión de que no tienen suerte, que tomaron la decisión de que es más fácil decir no para otros, si es posible para otros, si están las opciones para otros, los recursos están para mí no. Y esa es la parte donde creo que sí es posible completamente equivocarse, que finalmente tenemos muchos recursos que damos por hecho, que son invisibles y que se vuelven invisibles con el tiempo y solo nos sentamos en nuestro propio confort, porque obviamente pues si digo que no tengo suerte, pues no tengo que hacer nada y simplemente mi vida sigue siendo igual y ya está. Es una narrativa pues bastante simple,
Sí. Pero yo creo que en muchas formas muchos de nosotros tenemos suerte y la pregunta es cómo utilizo esa suerte, pero también todo el tiempo recordarse que los frutos de la labor de uno, pues también tienen que ver con circunstancias y tienen que ver con cosas que estaban más allá de mi control. Vale, o sea, un poco en síntesis, tal vez probablemente no seamos muy conscientes de lo favorables que sean nuestras circunstancias y en gran medida lo mucho que nos debamos a nuestras circunstancias, nuestro contexto, nuestra genética y demás factores así. Pero la diferencia entre alguien pues que tiene esas circunstancias eh, y, y hace y hace con su vida algo al respecto, pues productivo, y alguien que no, es que toma la decisión de exponerse, no sé, al mentor o a la circunstancia difícil o a ese reto, ¿no? Que es como un poco lo que yo he visto en ti. Y valoro mucho pues esa actitud pues de no atribuírtelo, ¿no? Como yo logré esto, yo hice esto, yo aprendí esto, sino como que eres muy consciente de que has estado montado bueno, no sé si en hombros de gigantes, pero sí en muy buenas circunstancias que te han favorecido. Eh, Quisiera preguntarte, hablabas de que tal vez el contraste más grande cuando estabas en esa búsqueda de la excelencia o de ser extraordinario fue cuando llegaste a Estados Unidos, si mal no te entendí. Si es así, y si es así, entonces, ¿qué piensas que pasa aquí en Bogotá, en Colombia? ¿Cómo cambia esa mentalidad o qué? Sí, pues mira, yo he vivido en 6 países diferentes. He visitado un montón de países, desde pues los más privilegiados hasta países en Asia y en Latinoamérica que pues no nos sentimos tan privilegiados. Y es una pregunta curiosa. ¿Por qué ciertos países, por qué ciertas comunidades, ciertas sociedades tienden a tener esta motivación y esta, no sé, como esta creencia de que lo mejor está por venir y que el potencial está ahí? Y hay otras comunidades y sociedades donde eh, lo único que vemos son vasos vacíos, ¿sabes? O sea, vemos la copa está medio vacía, no está medio llena. Entonces, no me parece muy diferente a cómo los individuos percibimos nuestra realidad, es decir, a lo que pasa a nivel de sociedad pasa a nivel del individuo, es decir, que es completamente posible que la percepción de uno sea la que finalmente dicte mucho nuestra percepción de qué tan accesible es construir realidades. Y para muchas personas, o sea, lo curioso es que muchos piensan que es un tema solo de psicología, es un tema solo mental, pero entre más aprendes de lo que es ser humano, entre más uno aprende de neurociencia y la fisiología de este cuerpo, uno se da cuenta que todo está tan conectado que no es loco pensar que hay una predisposición también genética que hace a ciertas personas ver la vida llena de oportunidades y a otras personas ver la vida llena de dificultades y de problemas, ¿no? Ujú. Y es simplemente como nuestros sistemas nerviosos eh, reaccionan a situaciones de uncertainty, como de poca certeza, y de cómo categorizamos lo que son amenazas, ¿no? Threats. Y pues para muchas personas lo que para una persona es una amenaza, para otra persona es una oportunidad. Estados Unidos, pues Estados Unidos es la meca del capitalismo, es decir, es, digamos, es un país de contrastes y es un país que no es, o sea, básicamente pues es supremamente fuerte en valores individualistas. Y básicamente es un país que tiene una narrativa de excelencia y se ven a sí mismos
como el centro del mundo y llevan viéndose así durante mucho tiempo. Y su capacidad de invertir en desarrollo e innovación es lo que los ha llevado a estar como en el tope del juego durante tantas décadas. Entonces, claro, volvemos al tema. Hay muchos factores que llevan a que Estados Unidos se vuelva el, el país que da como que es, Como sí, el que es estándar. como el tope de la orden mundial. Y, y finalmente eso lo que hace es atraer los mayores talentos de otros países. Entonces, eventualmente ellos se dieron cuenta, si nosotros traemos a los mejores científicos, a los mejores actores y músicos, finalmente van a tener un dominio mundial, no solo económico, sino también cultural. Entonces, pues obviamente muchos dirían que es un tema de recursos. Es que en Estados Unidos hay plata. Y no sé, es complicado, pero creo que en Colombia pues la narrativa es muy diferente. O sea, escuchas a la gente finalmente, inclusive la gente privilegiada, pues hablar de qué tan mal está todo, qué tan jodidos estamos, que tampoco podemos confiar en el otro. Y no son narrativas que ves en otros países y que inclusive tienen, o sea, un país como India, a nivel de país, pues se está volviendo una potencia, crece y crece y crece. Pero eso es para el 4% de la población, el 96% vive en una pobreza brutal. Pero la narrativa de otros sitios como en India es diferente, es diferente. Entonces es una pregunta curiosa y la verdad es que no sé, creo que hay muchos factores que llevan a que en ciertos países pues se vea la opción de poder ser el mejor como algo eh, como algo accesible y en otros sitios simplemente no es una narrativa, o en otros sitios simplemente pues la narrativa es diferente. Y sí, no sé si te respondí, no sé si la pregunta iba por esa dirección. Sí, 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 me parece muy llamativo. Creo que tal vez un ejemplo muy básico, pero que tal vez lo ilustra, pero simplemente desde tal vez el autoestima o de cómo se conciben a sí mismos, es la diferencia que hay cuando hay un colombiano en Estados Unidos versus cuando viene un gringo aquí a Colombia. Si un colombiano llega a Estados Unidos mucho más temeroso de como de exponerse a la sociedad o de hablar español o algo así, que lo noten. En cambio, un gringo llega aquí casi que esperando que sepan inglés. Pues estoy generalizando, ¿no? Ujú. Pero creo que es una No, forma en que total. uno ve eso muy claramente. Sí. Hay una idea de la que tú hablas en las cosas que escribes y es del consumption versus creation ratio, de qué tanto consumes versus qué tanto creas. Eh, Me parece muy llamativo porque, al menos si lo relaciono con mi vida, siento que en muchos pedazos de mi vida me he quedado estancado en el consumo, en consumir, pero no crear algo, no mostrar algo a un público y siento que cuando uno lo muestra, lo lleva a otro nivel de conocimiento y de realidad y me parece muy valioso. ¿Puedes desarrollar un poquito más esa idea y en qué momento fuiste volviéndola fuerte? Porque supongo que en un inicio fue igual, que estabas consumiendo más, no sé. Creo que son ciclos donde al día de hoy, por ejemplo, siento que estoy en una etapa de consumo más de creación. Ujú. Entonces, ¿de a qué viene la idea? A que finalmente es, es natural encontrar, finalmente cuando uno se da cuenta lo valioso que la educación puede ser para la vida de uno, eh, es, es tentador meterte más y más en la idea de que necesito más información, necesito más talento, necesito más preparación para sacar una empresa adelante, para escribir un libro, para participar en un torneo, para hacer lo que quiera hacer, para presentarme a un público. Y la idea es que la, la, la idea es que simplemente lo que presentas no es simplemente un tema de que le muestro al mundo o yo que tengo que mostrarle al mundo. Es simplemente decir cómo lo estoy integrando en mi vida
y cómo estoy incrementando el nivel de valor de este conocimiento en la vida de otras personas. Ese es el tema. Muchas veces se hace con un post de Instagram y muchas personas hacen su creación, viene desde la intención de construir un following, una audiencia, obviamente pues digamos propósitos económicos, construir una marca personal, pero también uno puede publicar diciendo ojalá alguien que lo necesite lo lea, ojalá alguien que esté pasando por mi experiencia resuene con esto, y de pronto una persona, para esa persona le hará clic y habrá sido suficiente. En mi caso era un poco la noción de sentir que no sé, que tenía ya mucho por aportar y simplemente no, más que de sentir que tenía mucho que aportar, había visto por mi experiencia propia el poder de ciertas ideas en desarrollo personal, en salud, en educación financiera. Entonces, en algún punto me di cuenta es que no puedo esperar a ser un experto o no puedo esperar a ser un authority Una en el autoridad. campo para empezar a jugar el juego. Y jugar el juego simplemente implica decir, esto es lo que yo entiendo al respecto sobre política. Esto es lo que yo entiendo y lo que yo siento sobre el calentamiento global. Y está bien, obviamente todos empezamos sin saber nada. Y después de 10 años, el concepto de ser un conocedor, de ser un experto, es completamente subjetivo. O sea, finalmente tú puedes solo tocar el cumpleaños en la guitarra y para tu abuelita que no puede ni siquiera tocar una cuerda, pues eres un experto. Y para otras personas uno será un chiste. Es decir, poca profundización, poco entendimiento, o sea, muy superficial, las ideas son erróneas, tú no sabes comunicarlas y, y también pues finalmente darse cuenta de que hay algo especial en ese proceso de integrar, es decir, ya entiendo la teoría, ahora puedo ejecutar. Es igual de importante decir, oh, tengo estas ideas y cómo las pongo juntas, cómo sé que de verdad lo sé. Y ese es el proceso de creación, ¿no? Porque finalmente la mayoría de personas que uno ve alrededor, pues sí, desafortunadamente están en procesos de consumir y no necesariamente es consumir contenido digamos, recursos y contenido, información que nutra el espíritu. El problema es que muchas personas consumen cosas que son veneno para ellos mismos, para su calidad de atención, para mil cosas, y no producen, es decir, no traen valor a sus círculos, digamos, a su círculo de influencia. Traen poco valor. Y obviamente cuando las personas se sienten inútiles, se sienten tristes, se sienten perdidas en el universo, es porque se sienten desconectados, porque nunca han tomado la iniciativa de decir, ok, sé tocar un poquito de guitarra, puedo tocar al frente de alguien para alegrarle ese momento. Y muchas personas van a ignorar y está bien. Ya, o sea, De eso. yo, yo creo que tal vez uno muchas veces piensa primero en uno que en el otro. Y por tanto, al pensar primero en uno, como de, bueno, no tocó bien la guitarra del todo, me sé esta canción, pero de pronto no voy a lucir tan bien. Pienso primero en no quedar mal yo mismo, en el valor que sí le puedo traer a alguien, que de pronto eso sea una nota, como el ejemplo que dabas de la abuelita. Lo que es obvio para uno, lo que es poco, como no sé, como mal gusto, de pronto es muy buen gusto para otra persona. Lo que es muy básico para uno, de pronto es muy valioso para la otra persona. Entonces, sí creo que en algún punto tuve como ese abre ojos de darme cuenta lo poco que sé, poco o mucho, es algo que ya muchas personas no saben y muchas personas podrían saber. Yo me acuerdo, es decir,
me acuerdo cuando estaba haciendo mi entrenamiento de yoga, el entrenador decía, muchas personas dicen que el mundo de yoga está ya saturado. Yo no creo que eso sea el caso. Yo creo que hay muchas personas, muchas más personas que han escuchado yoga, pero que nunca lo han intentado y que lo necesitan. Necesitan todo lo que les puede aportar a nivel físico y espiritual y emocional, etcétera, etcétera. Más personas deberían hacerlo y más personas deberían darse cuenta que hay muchos beneficios en la práctica. Y para mí fue un abreojos bonito, porque es decir, sí, muchas personas ya son youtubers, pero, pero de pronto tú vas a ser la persona que por pura suerte le cambia la vida a otra persona más joven, a otra persona que te mira con, con admiración, y es que para nosotros eso es invisible. Ujú. Entonces es un poquito darse la oportunidad de hacerlo sin el apego, ¿no? Porque es que el apego es lo que corrompe todo. Es decir, la expectativa de necesito ver los likes, necesito que me digan gracias, necesito que me traten como si fuera una eminencia. Pues eso corrompe todo, porque en el momento que entras al mundo de las redes sociales o al mundo real, o sea, te das cuenta que pues muchas personas, la mayoría no les va a importar ni cinco lo que tú Ujú. haces, ni cinco. Y duele al principio, es un rechazo, pero pues es un proceso natural que le pasa a todo el mundo. Yo te puedo empezar a hablar de política y finanzas. Tú puedes ser la persona que dice, Me importa un chingo la política y las finanzas. Ah, pero a ti te encanta el ajedrez. Ah, no, pero a mí me vale un chingo el ajedrez. Pues en vez de perder, o sea, en vez de frustrarme porque no pude iluminarte y conectar contigo en ajedrez, pues busca un ajedrecista, otra persona. Claro, uno siente que somos muy pocos los que nos importa aprender sobre semillas y sobre, no sé, formas de hacer café. Pero una vez, pues, empiezas a buscar, pues empiezas a encontrar que no eres el único, que hay una tribu y que pues simplemente son como individuos que de pronto ya están en comunidad o que de pronto no saben que hay otros como tú, otros que les interesaría saber más sobre, y de otros que simplemente ya están empezando el proceso, que no saben nada, no han hecho el primer paso, pero tomarían el primer paso si estuvieran expuestos a las ideas. Eso es. Con eso que mencionas del desapego, igual somos humanos, ¿no? Igual uno, o sea, está siempre ahí ese apego y más en un medio como son las redes sociales, que todo el tiempo te lo están bombardeando a la cara, ¿no? Como esa aprobación, ese número de likes, qué tanto impacto estás teniendo. Tú sientes, o sea, obviamente imagino que eres consciente de que no, pues no te puedes liberar totalmente de eso, ¿cierto? Sino que es como un trabajo constante o qué. Claro, pues digamos que una de las aspiraciones a las que eventualmente me di cuenta que estaban envenenando mi espíritu era un poco no sé, el reconocimiento social, fama, o sea, de pronto sí era algo que yo consideraba que tenía que suceder para como un reflejo de mi éxito. Y pues empiezas y te das cuenta que no eres nadie y sigues trabajando y después de un par de años sigues dándote cuenta que sigues siendo nadie. Lo confirmas Y más. claro, lo confirmas más. Y veo muchas personas que sufren intensamente por eso. Y sí, también hubo un punto de realización donde me di cuenta lo perverso que era ese deseo, esa intención. Ahora, como tú dices, está integrado en nuestra biología y en nuestra psicología querer querer ser bien vistos en la tribu, ¿sabes? O sea, querer recibir la admiración porque traemos valor a los otros. O sea, finalmente todos los neurotransmisores están tan conectados con esos instintos
básicos, ¿no? Es como el instinto de supervivencia, pues el instinto de querer subir en la jerarquía social está 100% conectado con es mi forma de sobrevivir. Finalmente eso es como evolucionamos, mejor dicho. Claro, si no eras aceptado en tu tribu, no ibas a sobrevivir. No sobrevives. O sea, si estás solo, y pues piénsalo hoy en día, o sea, si estás... primero nadie, o sea, menos del 1% de las personas viven completamente fuera de sociedad. O sea, si vives en una cueva, muy pocos viven en una situación donde no dependen de nadie. O sea, en ese momento estamos hablando, tú estás en Colombia, yo estoy en España. Yo no tuve nada que ver con la creación de este computador, este micrófono, esta mesa. Alguien la hizo y yo la estoy recibiendo. La ropa que estoy usando, la comida que viene al supermercado, todo es una red de cosas que otros están supliendo para mí. Y no solo otros hoy en día, es la gente que dedicó sus vidas a través de los siglos para que nosotros recibiéramos electricidad, no sé, nuestra capacidad de congelar alimentos, de crear frío. O sea, las cosas más básicas que tú dices, pero o sea, que están tan integradas en nuestro día a día. Hubo un periodo hubo un periodo de la humanidad donde esas cosas no existían y habían personas dedicando todo su ser en tratar de encontrar la forma en cómo utilizar. Sí, o sea, no sé, cómo mantener los productos, los alimentos que se cultivan, cómo mantenerlos en el tiempo, cómo transportarlos entre regiones, cómo hacer una distribución masiva. Todas esas cosas pues requería mucho esfuerzo y finalmente nosotros nos brindamos de eso. Entonces, volviendo un poco al tema, perdón si me salí, No, estuvo muy bacano. El desapego, entonces. es que finalmente yo creo que el desapego, he aprendido de pronto, completamente desapego no es algo factible creo que para la mayoría de seres humanos no es algo accesible. No es algo accesible porque finalmente somos mortales, somos animales. O sea, hay unas barreras fisiológicas que la mayoría de nosotros no vamos a superar. Pero lo que sí creo que cambió fue la perspectiva del por qué. ¿Por qué se siente que esto es tan necesario? Y sí creo que en el proceso de la investigación, de explorar esa pregunta, te das cuenta, no lo es, no es necesario. Es decir, volvemos al tema, uno es mucho de circunstancias. Puedes tomar todas las decisiones correctas, puedes tener el perfil perfecto y finalmente no ser el favorito del algoritmo, y porque el algoritmo simplemente así lo quiso. Y hay muchos factores que se salen de tu control. Y el segundo tema es que nunca será suficiente. O sea, si lograste empezar a coger esa atracción, uno sentiría que genuinamente que el siguiente horizonte ese es el final. Pero nunca es el final porque somos imposibles de saciar como seres humanos. Es decir, nuestra capacidad de decir necesito más para el futuro, necesito más porque aún no tengo suficiente, es algo que está, pues nada, que es simplemente la parte de la naturaleza humana. Y creo que en algún punto decidí, poco a poco, digamos que redistribuir mis esfuerzos en otras metas. Ahora, como tú lo dices, igual tenemos que crecer financieramente. O sea, finalmente eso es lo que nos decimos, ¿no? Necesito construir una fundación financiera para mi futuro, para mi familia, para aportarle al mundo, a las personas que están más allá de mi círculo cercano. Y es cierto, y esas son, digamos, razones que nos motivan a decir, ok, ¿cómo es esta cosa del mercado digital? ¿Cómo es esta cosa de invertir el dinero?
cómo es esta cosa de construir una audiencia como un artista, como un escritor, como un youtuber, cómo es esta cosa. Y es un arte, y finalmente no creo que yo me haya logrado enamorar de la manera en que las personas que lo hacen muy bien sí están enamorados de ese tema, ¿no? Tuve un podcast, y en algún punto para ese podcast, que quisiera volver a retomarlo, claro, y en el momento que lo retome volveré a ponerme a mirar los números, seguramente, y que sea posible, o sea, si tú me dijeras, si vuelves a hacer eso, vas a volver a caer en tentación, y no me sorprendería, porque es que no, en ese momento, claro, quisiera decir, no, no me va a volver a pasar, pero creo que prefiero optar por la humildad de decir, prefiero ser cuidadoso porque sé que me puede pasar. Y me puede pasar otra vez y otra vez. Entonces, es, digamos, un diferente tipo de apego. Ya el apego no viene de que necesito que me reconozcan de afuera, sino que ya uno busca otras maneras de ganar ese mismo reconocimiento, y generalmente que vienen de uno mismo. Y pues te vuelves más antifrágil, más resiliente, porque ya no dependes de que otros hagan algo para que tú te sientas bien, para que sientas que es valioso, para que sientas que vale la pena hacerlo. Ok. Ahorita uno te mira y te ves como alguien muy consolidado en cuanto a la constancia y quizá confianza que te tienes para mostrar lo que estás aprendiendo, lo que estás haciendo frecuentemente en tus redes sociales. Supongo que eso no siempre fue así. Supongo que tal vez en un inicio, eh, no sé si sufriste algunas críticas o temas así por el hecho de pronto gente que pensara que tú te querías mostrar como una autoridad en algún tema que de pronto no tuvieras mucho conocimiento. ¿Te pasó? ¿Cómo lo manejaste? Creo que más que críticas es simplemente ver que no genera atracción, que no genera básicamente atención. Y Ya. en el momento que no generas atención en redes sociales, pues te entierra el algoritmo y ya, se acabó. Entonces, pues eso es como el rechazo principal. O sea, la Y indiferencia. sí, un poco de indiferencia. Claro, porque te esfuerzas. O sea, claro, hay muchos casos donde tu mindset está en el lugar equivocado. Te sientes especial, sientes que eres del carajo. Y la verdad es que hasta ahora estás empezando y que es más la ilusión, que es el propio cuento que te estás echando más que cualquier logro objetivo tangible. Y, pero hay muchas situaciones donde genuinamente haces tu mejor trabajo, dedicas un montón de tiempo, le pones corazón, sudor, y, y no funciona, no funciona, no. Y lo mismo, por las muchas variables y circunstancias que no se presentan, no funciona. Y yo creo que pues es parte es una de esas experiencias que nadie puede evitar. Y es la experiencia de que te rompan el corazón. Y pasa amorosamente, pero también pasa a nivel de proyectos, pasa a nivel de tu trabajo, de tus pasiones, de que sientes que de alguna forma, si haces los pasos correctos, vas a recibir los logros. Y finalmente sí, o sea, mi concepto es que sí recibes los logros, pero no en el timeline que tú esperas, es decir, no en el momento que tú quieres y no en la forma que tú específicamente quieres. O sea, muchas veces, no sé, uno está enamorado de una chica en particular, un chico en particular, y, y estás tan obsesionado, tan rígido con que tiene que ser esa persona, que te olvidas de las otras 5 personas que podrían hacerte increíblemente feliz y que ya te están dando atención y que sí están interesados. Y creo que es eso, creo que la vida te da no lo que quieres, sino lo que necesitas. Y la vida te da todo lo que necesitas en el, digamos, no en tus términos,
no en tu timeline y no en la forma que se ve. Entonces, finalmente, si tú dices como, no sé, o sea, si pudiera hablarme a mi yo de 20 años, ¿cómo decirle que no sufra por eso? No creo que haya mucha escapatoria, ¿sabes? O sea, O sea, porque si no tenías hay que forma, es sufrirlo. decir, o claro, pues finalmente, si vas a consumir, o sea, finalmente, si sigues tu pasión, eventualmente, pues lo ideal es que des el paso a decir, ok, voy a integrar, voy a crear, voy a hacer algo con esto que estoy aprendiendo. Y ese algo lo entregas al mundo. Y lo entregas al mundo y obviamente, pues una persona madura, iluminada, desde pequeño podría saber que se entrega con desapego. Pero no somos así. Y no, muy pocos chicos, o sea, muy pocas personas jóvenes y personas mayores han, han logrado desarrollar esa habilidad de decir, oh, entiendo, algunas veces sí me van a aplaudir y me van a premiar y otras veces no. Pero entre más, yo creo que finalmente si hubiera una fórmula es que tiene que ver mucho más con la capacidad de sacarte de la ecuación. Es decir, el arte fluye a través de ti, pero tú no eres el artista. O sea, en el momento que decides verte como tú el artista, tú el emprendedor, tú el creador de tus sueños, es donde te pones en una situación supremamente vulnerable. Y si ves más que las ideas fluyen a través de ti, no sé, ese estado de flow, esa capacidad de inspiración fluye a través de ti, pero no eres tú, pues en el momento que no funciona, pues no funciona. Y ya está, no, nunca fuiste tú, nunca se trató de yo como ser humano. Siempre era sobre este trabajo, sobre las ideas, sobre el arte en sí mismo. Tú solo eras un medio. Tú eres el medio, tú eres el medio. Entonces, yo creo que ese es el punto de ecuanimidad. De pronto ese es el punto de ecuanimidad. De ecuanimidad. Tal vez otra forma en que puedo relacionar eso que dices de que uno de pronto a veces quiere una cosa y la vida se la da de otra forma, es con esa tal vez lucha que tú mencionabas por tener cierta aprobación externa o fama o reconocimiento y luego tal vez el logro que obtuviste fue no obtenerla necesariamente, aunque en cierta medida supongo que la obtuviste claramente, sino darte cuenta que esa no era la meta, sino lo que Mm. estabas diciendo, como de poder dar tu regalo, tu semilla a alguien más en pro de poder ayudarla y desapegarte de ese, pues de ese, sí, de eso que tú pensabas que era el fin. Sí, estamos obsesionados con los finales, pero los finales solo existen en la música, en el entretenimiento, en los libros, pero la experiencia humana, el fin de tus aspiraciones llega cuando llega el fin de tu conciencia, es decir, cuando nosotros somos solo máquinas de sueños y en algún punto te mueres y en algún punto pierdes, o sea, a medida que, sobre todo si estás en mayor edad, pierdes funcionalidad, pierdes independencia, autonomía, pierdes de pronto tu capacidad de generar los medios para sostenerte. Y eso empieza a pagarte poco a poco y eventualmente pues empiezas a minimizar, digamos, tus aspiraciones a cosas que sean más pues accesibles a tus nuevas limitaciones y en algún punto mueres. Entonces, eh, tenía una idea Ibas en hablando de la que punta de la lengua que se me olvidó. Es que sí, finalmente yo creo que todos buscamos respuestas, ¿no? La pregunta es, estamos haciendo las preguntas, o sea, eso conecta mucho con mi trabajo de coaching, pero todos buscamos respuestas, pero ¿estamos haciendo las preguntas correctas? La mayoría del tiempo no. Y muchas veces buscamos, cogemos un libro, decimos, quiero una respuesta. En mi perspectiva, lo que suele suceder es que si encuentras una respuesta, es algo muy general, es de poca resolución, es algo que de pronto te ayuda, digamos, en un tema, digamos, en una circunstancia muy específica, pero que no es transferible a
diferentes contextos. Entonces lo que suele suceder es que tu pregunta te lleva a otro recurso. O sea, el primer libro te ayuda a entender cuál es el siguiente libro que sí te va a llegar, sí va a ayudarte a reformular la pregunta que tienes. Y muchas veces, a medida que uno va reformulando la pregunta, uno va entrando, va uno oscilando entre complejidad y simplicidad. Te das cuenta que lo que estás explorando es mucho más complejo, pero a medida que vas estudiando lo complejo, es necesario integrar y moldear principios simples que te ayudan a entender, esta es la esencia, de esto se trata, esto es ética, esto es política, esto es bla, bla, bla. Y vuelves a entrar en que entre más vuelves a estudiar te das cuenta, es este principio que fue tan útil en el contexto A, pues no lo es en contexto B, y te empiezas a dar cuenta, hay contradicciones, te das cuenta, hay puntos hay contextos donde sí aplica y otros donde no aplica. Entonces entras oscilas entre la simplicidad y la complejidad, reformulas tus preguntas. Entonces ya la pregunta no es cuál es el significado del universo. Te das cuenta, no, esa pregunta es errónea. De pronto la pregunta es, ¿cuál es el significado de mi vida? No de la vida. Porque pues si buscas cuál es el significado de la vida de todos, pues no vas a tener respuesta. Pero de pronto en mi vida, de pronto ahí van a haber mejores respuestas. Y en algún punto llegas a dos caminos. Llegas al camino donde dices, me siento a gusto con las respuestas que he adquirido. Es decir, quiero redirigir mi exploración en otras direcciones. O llega también al punto donde dices, es que no hay resolución a esto. O sea, no hay resolución a este tema. Y muchos, o sea, un ejemplo de esto es cuando se muere alguien que era tan importante para tu vida y te das cuenta, es que la forma de seguir adelante es darte cuenta que perdiste a esta persona que fue tan importante para ti y que duele y que seguirá doliendo y que finalmente no hay respuesta, no hay solución a ese problema. Lo que aprendes es a convivir con lo que concibías como un problema, pero ya invitas el problema como parte de tu realidad y metafóricamente lo invitas en tu sala y dices, una taza de té, venga, tomémonos una taza de aquel. Muchas personas, de hecho, o sea, en términos de salud mental, muchas personas... Hay un libro muy chévere que se llama Awareness, de un tipo que se llama Anthony de Mello, que era un jesuita en India. Entonces era un poco como la mezcla de catolicismo y pues obviamente toda la tradición hinduista, de filosofía hinduista. Y él decía, antes de la iluminación estaba deprimido. Y después de la iluminación, pues seguí deprimido, pues ya no me importaba estar deprimido. Entonces era un poco el concepto de decir, sí, pues van a haber muchas búsquedas que vamos a encontrar resolución y va a ser una resolución satisfactoria. Muchas veces somos nosotros los que decimos, es una maratón y simplemente podría seguir yendo al siguiente pico, pero ya me siento bien con lo que he hecho, quiero hacer algo más. Y el tercer punto es decir, pensé que de pronto lo que era una agonía era pensar que iba a haber resolución a este tema, pero no va a haber resolución para este tema. Y de pronto es liberador en sí mismo, no sé, o sea, como relajarte ante la realidad de que no va a haber resolución, no va a haber resolución en ciertas búsquedas, en ciertas temáticas, en ciertos... que es buen arte. De pronto te das cuenta, busqué definir cuál era la mejor pieza de arte, pero claro, ahí obviamente te puedes dar cuenta, no formulé la pregunta bien, mi premisa inicial, mi hipótesis estaba completamente errónea. Y esas son como las diferentes formas en cómo puede evolucionar la exploración de uno, ¿no? No solo de autoconocimiento, pero pues también en todo lo que uno haga, ¿sabes? O sea,
todo el tiempo estamos asumiendo, todo el tiempo, no sé, navegamos el mundo con premisas, con hipótesis, predecimos y predecimos en base a ciertas preguntas y esas preguntas muchas veces no son muy empoderadoras y muchas veces no, pues no nos llevan a la respuesta que estamos buscando y de eso se trata ese proceso de exploración. Y hago tanto énfasis en el proceso de exploración, o sea, lamento si me he extendido un montón, pero Está perfecto. llevo 10 años haciéndolo y me siento en punto A, en punto comienzo, ¿sabes? O sea, no, el hecho, claro, ahí yo puedo mirar hacia atrás y ver todos los privilegios y ver todas las cosas que hoy nutren mi espíritu y todas las cosas que finalmente todos esos, no sé, como herramientas mentales, paradigmas que finalmente hoy hacen la calidad de mi vida tan diferente. Pero como dije, somos máquinas de sueños y muchas veces así no soñemos, no sé, seguir en la misma progresión de cierta ruta. Muchas veces el reto es, ok, ¿cómo mantengo día a día lo que ya sé? Pero entonces esa es otra exploración. ¿Cómo no pierdo lo que ya he ganado? ¿Cómo, Uf, sí. cómo dejo, o sea, muchas veces lo más increíble, cómo dejo ir todo lo que, cómo dejo ir lo que estuve luchando, lo que traté de luchar por toda mi vida. Algo en ese sentido. Es decir, pasé los últimos 10 años tratando de ganar estatus, dinero, atención, mujeres, lo que quieras. ¿Cómo aprendo a vivir sin esto ahora? ¿Cómo aprendo a ser libre de, ¿sabes? De ser esclavo de este deseo. De esas pasiones. Ajá. Ese es otro proceso. Y eso es Que, toda esa que exploración. lo relaciono con esta idea que leí alguna vez en algún libro o en algún video de YouTube, de que, y con lo que decías también, de que muchas veces no se llega a una respuesta concreta, sino a una nueva pregunta, o si se llega es a una respuesta muy específica de un caso muy específico que no se puede extrapolar a todo, es Ujú. que el conocimiento que te logró llevar hasta cierto punto, o la sabiduría, no es el que necesariamente te va a llevar al siguiente nivel, sino lo que tú decías, como 100%. renunciar un poquito a 100%. eso o verlo de otra forma, es lo que ya te puede permitir, sí, llegar a otra pregunta, a otra respuesta, no sé, si se quiere ver así. Ujú. Ujú. Bueno, tú has vivido, decías que has vivido, si no estoy mal, en 6 países. Por aquí tengo anotado que has vivido en Francia, perdón, en Colombia, obviamente, en Francia también, Estados Unidos, India y actualmente estás en España. No sé si se me escape alguno, pero quisiera saber, Italia. Italia, Sí, 2 años en Italia. 2 años. Ok, quisiera preguntarte de eso. Pues no sé si en todos has vivido solo porque sí, sé que como que tu vida ha sido mucho llegar a un sitio, estar ahí un tiempo, brincar a otro, no sé si vivir en Ujú. grupos o vivir solo, pero ¿cuál ha sido la experiencia tuya de lidiar con la soledad? Supongo que en Mm, Bogotá vivías con tu familia y cómo fueron esas primeras experiencias y qué has aprendido de ti mismo viviendo solo. ujú. Y, bueno, lo primero que se me viene a la mente es que hay una diferencia gigante entre ser introvertido y extrovertido. Volvemos al tema de variables, de cosas que no fueron nuestra elección. Yo soy bastante introvertido, es decir, conecto muy bien con las personas en uno a uno. Me gustan más esas conversaciones que nos tocan el alma, más que las conversaciones, no sé, divertidas, superficiales, etcétera, etcétera. Y para mí estar solo era momentos de reflexión, eran momentos de introspección, eran momentos de bueno, en contextos ya, pues en el contexto de estar casado, en el contexto de vivir en sitios donde tengo una vida social activa, es un poco el refugio para recargarme. Entonces, sí hay una diferencia entre buscar la soledad y que la soledad te encuentre. Porque claramente ha habido muchos, muchos, muchos momentos. De hecho, desde antes de irme al país, aun cuando vivía con mi familia, me sentía solo.
internamente. Puedes estar reunido de 1000 personas alrededor y no sentirte invisible, no sentirte visto, no sentir que te entienden. Entonces, no necesariamente está conectado. O sea, hay muchas personas que están rodeados de todo el mundo y se sienten muy solos. Y hay personas o sea, que se ven de alguna forma aisladas de grupos sociales y que no se sienten solas porque han buscado voluntariamente esos espacios. Creo que en muchas formas, o sea, hay varias cosas en mi vida que puedo decir, fue mi superpoder y fue mi punto de debilidad. Es decir, lo que me hizo fuerte era lo que también empezó a romperme por dentro, de poco a poco. ¿A Ujú. qué me refiero? Que tantos espacios de reflexión, de introspección, como te ayudan a entenderte a ti mismo, también muchas veces si estás encerrado digamos, en formas de ver la vida que no son muy, pues, beneficiosas, pues te empiezan a enterrar, te empiezan a mandar para abajo. Entonces, claro, hubo momentos de joven donde veía el grupo social y decía, no siento que me quieran integrar. Eso era soledad. Tuve momentos en Francia donde pasaba muchas veces, a veces días, sin ningún tipo de contacto humano. Y, y era otro tipo de soledad diferente al que me había enfrentado. Muchas veces, eh, a veces, curiosamente, siento la soledad iba a decir la soledad de no tener soledad, pero la soledad ¿O de extrañas la soledad? sí, de extrañar que a medida que vas ganando, no sé, o sea, también privilegios, responsabilidades, también pues buenas, tú sabes, son personas tan valiosas en tu vida, extrañas también de cierta manera esas pequeñas ventanas donde eres tú y nadie más, ¿no? Es obviamente pues, no es por decir que es lo que uno desearía para siempre para uno, o sea, pues Sí, sí, sí. es, es Ciertos espacios. completamente, es completamente posible que ves tu alrededor y dices, qué privilegio tan bacano. Y hay una pequeña ventana que dice, recuerdo esos espacios que solía tener, que ya no serán igual. O sea, en el momento que te casas, ya en muchas formas no podrás buscar la soledad que muchas veces sí era accesible para ti. Pero obviamente, ¿cuál es la ganancia? Pues que la soledad no te encuentra a ti eh, cuando no la quieres, ¿no? Claro, claro. Eh, Todo tiene su ¿Por costo de qué? oportunidad. Ujú, claro. ¿Por qué te llama la atención la pregunta de la soledad particularmente a ti? Porque bueno, yo vivía en Bogotá y luego me fui a estudiar a Medellín. Llevo casi 3 años en Medellín y el tema de la soledad me ha parecido muy, como lo que tú decías, como que mi superpoder era mi condena en ese Ujú, aspecto, porque a veces genial, tenía mucho tiempo para introspección, crecimiento personal, conocerme a mí mismo, pero también en otros momentos llegar a una casa donde si no te sirven la comida, pues si no te paras, más bien no vas a comer, o llegas después de un mal día y no tienes a nadie en tu casa que siquiera, o sea, por decir lo peor, pero sí que siquiera te jodan la vida, que te digan, oiga, que ese cuarto está desordenado o lo que sea, tuvo un peso que ahorita cuando lo veo en retrospectiva, digo, como me forjó lo que ahora soy y me gusta en lo que me he convertido comparado con lo que era antes, pero sí fue muy duro. Y pues en alguien como tú que has vivido en todos estos países que hablamos, siento que pudiste haber estado expuesto de una forma mucho más intensa a la soledad. mm, Y curiosamente eres una persona que al menos en mi entorno,
te sales de la norma. Entonces me preguntaba un poco hasta qué punto podías llegar a tener que ver ese tiempo contigo mismo a solas con ese producto que es Santiago Barragán hoy en día. Mm. Sí, no lo sé, creo que hay muchas personas que... em, bueno, te doy un ejemplo, mi esposa, ella es supremamente social, se siente, le da mucha vida, mucha energía a hacer cosas con otras personas, e igual Ujú. ha desarrollado un montón de talentos en su vida, o sea, ella también eh, ha sabido construir ha diversificado su identidad en diferentes formas y no, ¿sabes? No ser como yo en términos de introspectivo, protector de mi tiempo y, no sé, dándole prioridad a mi propia agenda versus a la agenda del grupo. No fue algo que la detuviera a ella de hacer muchas cosas. Entonces, es, creo que al final del día creo que es mucho, tiene que ver mucho más con cuál es ese contexto con el que puedes eh, thrive, to thrive. ¿Cuál es ese contexto en el que puedes Como, como sentirte bien, como plenitud. no solo plenitud, es esa capacidad de utilización de tu potencial al máximo en muchas formas. Ok. Es decir, es tu salsa, mejor Tu dicho. zona. Y, Ya. pues, claro, y obviamente si, si coges dos animales diferentes e intentas saber cuál es el más habilidoso, pues pon a un pescado en el contexto fuera del agua y pon a un mico dentro del océano. Pues ambos van a perder. No importa, no importa el esfuerzo que le metan, van a perder porque no es su contexto, Sí, no es su salsa. sí. Y creo que más allá de la pregunta de cuál es la respuesta, más tiempo solo para que pueda ser más productivo, hacer más mis cosas, o más tiempo con otra gente para intentar ganar ideas de esas personas y estar como en un constante, no sé, como en ese compartir y construir, digamos, porque eso también puede ampliar perspectiva, eso también puede. Sí, finalmente el espacio, el contexto que a uno le dé más vitalidad, yo creo que es potencialmente el que más uno debería buscar. Y también va a ser el mismo contexto que en muchas formas te va a herir en exceso, te va a herir en exceso. Entonces para mí que la soledad me va muy bien porque sé organizar mi tiempo, porque no sé, puedo realmente estructurar mi día como simplemente en base a mi agenda y no en nadie más, pues funciona genial el primer día y el segundo día y de pronto el tercer día. Y poco a poco, como todo, pues el periodo de rosa se acaba y todo lo que necesitas de ese otro contexto te empieza a hacer falta y te empieza a dejar pues un poquito eh, te deja como un sinsabor. Y he pasado muchos días, o sea, te lo digo porque he pasado con mi esposa, hemos tenido muchos periodos de relación a distancia. Sí. Y los periodos que estamos juntos, pues estoy como en modalidad de, ok, modalidad pareja. Y cuando estoy solo, pues tengo muchas más libertades, claro, hablamos todos los días, pero pues no, estamos en diferentes continentes y estoy más en modalidad de que me funciona a mí. Y, y nada es rosa, o sea, finalmente eres consciente de que en ese momento que tienes todo lo que querías hace 3 meses, más tiempo, más libertad, más bla, bla, bla. Y de Pero ya repente extrañas lo ya llega otro. un punto donde, claro, empiezas a extrañar lo otro. Entonces, más que encontrar cuál es ese contexto que me va a durar para toda la vida, cuál es sí, ese contexto que me va a durar para toda la vida, para mí es, no, cuál es el contexto que necesito ahora sin el apego de que me tenga que servir para todo el año. ¿Me sirve? Si me sirve para el siguiente mes, buenísimo. Y con la expectativa de decir, en un mes va a ser diferente. En un mes va a ser diferente, o en 3 meses va a ser diferente, o en 5 años va a ser diferente. Y es ese nivel de flexibilidad lo que yo creo que es bastante, lo que es valioso, ¿no? Lo que es valioso, Ujú. sí. Listo. O sea, no te amarras a que tenga que servir de esa forma para toda la vida, pero digamos en el caso de tu esposa, y pues se casan por algo, es porque si piensan, supongo que van a encontrar la forma de que siga funcionando. Excepto que un matrimonio crece, evoluciona y fluye
a medida que la vida, o sea, si el matrimonio es una unidad, esa unidad primero no es independiente de contexto. Y el contexto Sí. nunca es igual. Entonces, diferentes retos y privilegios vienen. Y la pregunta es cómo el matrimonio, cómo la unidad se moldea a esos nuevos contextos. Al contexto de pareja de pareja no casada es un contexto. De pareja pero casados en Colombia con mi familia o en India con la familia de ella, pues son contextos diferentes. El Sí. siguiente contexto es cuando tengamos hijos, pues sí, vamos a hacer una unidad, pero es una unidad diferente y es un contexto diferente y los retos van a ser diferentes y las ventajas y privilegios también van a ser diferentes. Entonces es eso, pues no sé, o sea, uno se puede amarrar, pero es que nunca me ha funcionado. O sea, y no sé si le funciona a nadie. Es que no conozco a nadie que sea tan estable a través del tiempo, Ok. ¿sabes? Han tenido la relación de forma forzosa donde se han tenido que separar, ¿cierto? Han sido las Ujú. circunstancias, no ha sido una decisión. Sin 100%. embargo, un poco 100%. por lo que puedo agarrar de tus ideas, extrañas a veces esa soledad. Es como la zona donde a veces tú thrives. Pues Eh, mira, a ver, o sea, solo para hacer el paréntesis, veo el valor en tenerla y la puedo apreciar más cuando lo tengo. Pero claro, si no la vuelvo a tener, habrá momentos donde sienta ese suspiro, pero será el 2% porque el otro 98% mi atención no está ahí. Pues claro, si el 98% está en mi suspiro es yo y la soledad, pues no naciste para casarte, no naciste para tener hijos, no naciste para vivir en comunidad, ¿sí me entiendes? sí, 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 sí. Afortunadamente, pues no, ese no es mi caso. Ujú. Bueno, chévere, chévere que aquí te abres bastante y que dices cosas que de pronto otra persona en una relación no se arriesgaría tanto a decir porque de pronto lo escucha la esposa y dice como, hey, ¿qué pasa? Diciendo que extraña la soledad o yo no sé qué cosas. Me parece muy chévere y quería preguntarte, y pues ya para ir cerrando, porque pues sé que también tienes cosas que hacer, ¿qué tal ha sido esa relación con una mujer de la India? ¿Qué has aprendido de eso? No sé. Eh, ha sido, pues, ha sido el logro más grande que he tenido en mi vida. O sea, todo lo que haya logrado profesionalmente o en términos de experiencias, nada se equivale a estar casado y no sé, porque lo luchamos. O sea, hubo mil razones en diferentes puntos para decir es más conveniente dejarlo, es más fácil parar. Y pues en algún punto, pues no sé, esa misma determinación que he utilizado para ser un nómada digital, para aprender diferentes idiomas, para, no sé, para ser emprendedor, para lo que sea, de pronto fue la misma que me permitió mantener la estrella norte clara. Y la estrella norte era que ella iba a ser la mujer para el resto de mi vida y que iba a valer la pena. O sea, finalmente todo es una hipótesis en ese momento. O sea, pudo haber fácilmente un escenario donde hice todo lo que hice y igual todo se derrumbó. Ujú. Y tengo la bendición de que nosotros somos uno de las 10 parejas que lo logramos. O sea, le apostamos el cielo y la tierra, abandoné mi carrera como músico, cambié mi sueño de vivir en Estados Unidos. Tuve que cambiar a nivel de personalidad, a nivel de valores, en muchos aspectos tuve que cambiar y ese cambio permitió que hoy estuviéramos juntos y que obviamente que yo esté en un espacio mental, espiritual, emocional que jamás, no sé, de pronto jamás hubiera alcanzado por mi propia cuenta. Pero bueno, más allá de eso, pues, ¿cuál es el beneficio más grande de estar con alguien de otra cultura? Pues que te cambia tu perspectiva del mundo gigantemente. O sea, jamás pensé que hubiera puesto un pie en Asia si ella no fuera de la India.
y llegas allá y todo lo que crees que es normal, pues todas esas reglas y esa cajita en la que uno vive, pues pucha, se derrumba porque pues te das cuenta que viven de formas tan diferentes. Y si no hubiera estado en India, no hubiera hecho mi certificación en coaching. Si no hubiera hecho la certificación en coaching, pues no sabría lo mucho que me encanta hablar con la gente, querer explorar el potencial de otras personas, no el mío. El mío lo lleva explorando años, pero coaching es esa vocación a a facilitarle a otras personas lo que había sido accesible para mí en muchas formas. Y entonces no, o sea, tomaría mucho tiempo explicar cómo cambió mi vida, o sea, qué tan radical se ve, qué tan diferente se ve mi vida, dado que la conocí a ella. Y, y ya, pues eso es un poco eso, ¿sabes? Sí. Ahora dices, me acuerdo que dijiste, no, que ser, ser valiente, decir que extraña a uno la soledad. ¿Qué tal si ella lo escucha? Ella lo sabe y ella sabe que es tan valiosa en mi vida que para ella no es disonancia, no es tú solo o nosotros juntos. No, es ambos. Y es ambos en diferentes momentos y es ambas en diferentes situaciones. Y hay muchas cosas que, claro, para mí causarían fricción, pero con el tiempo he dicho, así es, tú estás diseñada eh, para ver la vida de esta forma. Tú estás construida psicológicamente, tu sistema nervioso para actuar de cierta manera, para aspirar a ciertas cosas y no a otras. Y claro, pues en algún punto dices, te recibo como eres, te recibo tal como eres. Y, y pues bueno, o sea, estamos recién casados y nadie se casa pensando que se va a divorciar. Todo el mundo conoce con quién se casa, pero no con quién se divorcia. Pues obviamente todos somos susceptibles de que nos suceda. Pero no sé, creo que estamos en creo que hubo un proceso importante de entender que tenemos que satisfacer a ambos para que podamos ser la pareja que pueda durar para el resto de la vida con el otro. Y ese proceso fue lo que nos da hoy en día seguridad, confianza, Ujú. trust, o sea, como ese salto al aire, al vacío de que, bueno, no hay garantías, pero no las necesito. No necesito garantías. No Ok, necesito garantías, sí. Sí, bueno, sí. bueno, mucho que aprender de eso. Bueno, no, pues ya para cerrar, muy chévere esta conversación contigo porque eres alguien que si uno lo mira en el papel, uno dice, este man, mucho loco, haberse graduado de Berkeley, músico profesional de allá, para luego pues cambiar todas sus prioridades de vida y elegir ser coach. Suena muy loco y me parece muy bacano. Y bueno, por último te agradecería porque, pues primero por abrirte al espacio y segundo porque también tú sabes que a mí me dio cáncer, ¿no? Y en ese tiempo cuando yo estaba con la enfermedad, yo te veía en las redes sociales y yo decía, mierda, este man está haciendo cosas que yo hubiera querido haber hecho o que quisiera estar haciendo, pero en ese momento estaba con una condena de, "Jue madre, de pronto valgo 3 hectáreas de lo que sabemos". Eh, pero era una motivación, era como, uy, fue pucha, este man tuvo los pantalones de aprender cosas que le importan, integrarlas en su vida y mostrarlas. Y no solo tal vez mostrar en redes como yo lo venía haciendo hasta aquel punto, tal vez de solo vanidades, solo ego, solo pensando como en esa aprobación. Entonces te agradezco eso y gracias por este podcast, Santi. No, pues qué gusto escuchar eso y creo que todos, o sea, con lo que mencionaste, y ego, vanidad, son venenos que ya hemos probado o que simplemente están a un centímetro siempre y que
y que en el momento que uno se descuide otra vez vuelven a envenenar tu vida de una forma muy orgánica y transparentemente, o sea, como si pueden ser invisibles y creo que por eso he aprendido a, a tenerles cuidado, a tenerles cuidado. Creo que el otro punto es que a pesar de que del trabajo que compartiera, digamos, ese producto final que se viera en mis escritos, en, no sé, en mis logros, de pronto, o sea, es completamente posible que estuviera publicando eso y estuviera completamente perdido es decir, emocionalmente era de pronto muy posible que estuviéramos en el mismo espacio, a pesar de Ok. que se sentía que había una diferencia, porque pues, claro, lograba poner algo y de pronto era solo una diferencia de edad, pero de pronto, ¿sabes? Me sentía un desastre, o sea, y no, y de pronto en muchos días hoy, pues me siento un desastre y siento que todo está colapsando. Y, y es percepción, es un tema de percepción. Y ese tema de percepción también es algo que desde fuera no se ve, pero que puede ser, pues, que todos somos susceptibles a eso. Y finalmente lo último es que tú ya tuviste, tú en muchas formas ya tuviste algo que yo solo intento reflexionar de manera hipotética. Y lo hago mucho y lo hago muy seguido. Y jamás, o sea, no estaré ni cerca a tener esa experiencia a nivel corporal y psicológico que tú tuviste. Y ya en sí, para ti, ya, o sea, veo a una persona como tú y yo digo, ya tienes tienes la medicina que otros necesitan. Tú ya la tienes. O Mm, sea, tuviste una experiencia que, claro, no se la desearía a nadie, no te la desearía a ti. Pero a pesar de que intento integrar ese conocimiento de nuestra propia muerte, de nuestra mortalidad, de lo frágiles que somos, eh, no puedo hablar de primera persona. No puedo, ¿sabes? O sea, siempre sí, estoy sí, sí. hablando en hipotéticos y tú no tienes que hacer nada más. O sea, desde mi perspectiva humilde y lejana, Ajá. tú no tienes que lograr nada más. Tú ya tienes que solo usar esa bendición, esa experiencia que te cambió tu psicología, tu cuerpo, todo, tu círculo social, tu visión de qué vale en la vida y qué no vale. Tú ya tienes el antídoto y muchas personas lo necesitan y ya está. Pues me alegra que estés haciendo ese podcast y de pronto fracasa, pero no será el punto final porque la exploración seguirá por otro camino. O de pronto te va del carajo y crece de una manera que mirando en retrospectiva dirás cómo carajo sucedió. Pero sí, que no te sorprenda que no sé, eh, ¿cuántos años tienes ahorita? 25. 25. Pues que no te sorprenda que a los 29 estés en un sitio muy diferente en tu vida. Y de pronto no será Mm, económico, de pronto sí, de pronto sea emocional, de pronto sea espiritual, de pronto sea a nivel de impacto. O sea, que no te sorprenda. Que no te sorprenda, sí. Sí, sí. bueno, ya con eso que dijiste, ya cualquier cosa que agregue le quitaría ese peso. Entonces, bueno, Santi, gracias y que estés muy bien. Un gustazo. Cuídate, que estés bien.